Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. ¿Quién era San Silvestre? El día de San Silvestre es el 31 de diciembre porque esta fue la fecha de su muerte. San Silvestre, nacido en Roma en el año 285, se convirtió en el 33º Papa de la Iglesia Católica el 31 de enero de 314, sucediendo a San Melquíades. Fue bajo su pontificado que el emperador romano Constantino decretó el fin de la brutal persecución contra los cristianos, que había marcado de sangre los primeros siglos de la Iglesia. De hecho, San Silvestre fue uno de los primeros santos canonizados que no sufrieron el martirio. A propósito de la conversión de Constantino, la tradición narra que él habría tenido una visión antes de la batalla del puente Milvio, en 312. Vea el resto de esa historia aquí. Sin embargo, existe otra versión, según la cual el emperador tendría lepra y, tan pronto como San Silvestre lo bautizó por inmersión en una piscina, se vio instantáneamente curado. Prácticamente no existen fundamentos para ese relato alternativo, pues Constantino fue bautizado al final de su vida por el obispo Eusebio de Nicomedia. Bajo el papado de San Silvestre, con el establecimiento de la autoridad de la Iglesia, fueron construidos algunos de los primeros grandes monumentos cristianos, como la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, y las primitivas basílicas de San Juan de Letrán y de San Pedro, en Roma, además de las iglesias de los santos apóstoles en Constantinopla. San Silvestre envió emisarios pontificios para representarlo en el Sínodo de Arles, 314, y en el primer concilio de Nicea, 325, convocados ambos por Constantino. La ausencia del Papa, que hasta hoy es motivo de debate, se debió posiblemente a razones de salud. San Silvestre falleció el 31 de diciembre de 335, a los 50 años de edad, concluyendo así un pontificado de 21 años de duración. Le sucedió el brevísimo pontificado de San Marcos Papa, que duró solo 8 meses y medio. El último día de diciembre, que también había sido la fecha de su elección al papado, fue aún la fecha de su canonización y es la fecha de su fiesta litúrgica. Otra versión. En los primeros siglos, la nueva religión de los seguidores de Jesús no era bien vista por las autoridades. Los primeros cristianos rezaban en la clandestinidad y a menudo eran perseguidos y asesinados por soldados romanos. Esto es porque los cristianos no adoraban al emperador, tenían otro tipo de rey, Jesús. Y también se negaban a servir al ejército romano. Fue por habilidad política que el emperador Constantino, 272 a 337, con Roma ya en un contexto de decadencia, promulgó, en conjunto con el emperador Licinio, 250 a 325, el Edicto de Milán, acabando oficialmente con la persecución religiosa. Al año siguiente, en 314, un nuevo papa asumió el mando de la Iglesia, Silvestre, 285 a 335. El primero, por lo tanto, con el cristianismo ya no es una religión prohibida, clandestina. ¿Pero qué se sabe sobre este hombre? ¿Tenía alguna habilidad atlética para convertirse en el nombre de la principal carrera callejera de Sao Paulo? La respuesta a la primera pregunta es, poco se sabe, ya que se trata de una figura tan antigua. Y con varias informaciones que se confunden con leyendas, como es costumbre en el caso de santos y afines. El Papa de la oficialización del cristianismo. Nacido en Roma, Silvestre fue Papa desde el 31 de enero de 315 hasta el 31 de diciembre de 335. En todo ese tiempo, el emperador era Constantino. Es decir, fue obispo de Roma en un periodo de gloria para el cristianismo, afirma la vaticanista Mirticeli Medeiros, investigadora de historia del catolicismo en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Como ella subraya, Constantino fue el emperador que transformó el cristianismo en una religión lícita. Esta situación hizo de Silvestre un papa muy romano, como explica el vaticanista Felipe Domínguez, doctor por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y vicedirector del Lay Centre en Roma. Él fue el papa de la era Constantino, es decir, el primer papa de una Roma más notable, una Roma cristiana, donde los cristianos no eran perseguidos, comenta Domínguez. No fue un papa que realizó muchas cosas porque en ese momento el emperador tenía un gran poder de decisión, agrega. Silvestre fue el pontífice que combatió las primeras herejías de la Iglesia, comenta Medeiros. Su memoria también está ligada a las primeras basílicas edificadas por Constantino, en Roma, y a la leyenda de la famosa donación de Constantino, un documento falso, atribuido a su autoría.
que sirvió para justificar las tierras que estaban bajo el dominio del Papa, en la Edad Media, las cuales habrían sido transmitidas por Constantino a Silvestre. Sí, hubo un documento, falsificado, que justificaba la posesión de tierras de la Iglesia que dieron origen al Vaticano, bien mayor que el área hoy ocupada, como una donación de Constantino a Silvestre. Cuando descubrieron que era una invención medieval en el siglo XVI, era demasiado tarde. El Papa ya poseía un estado pontificio para llamar su que tomaba gran parte de la península itálica, relata la Vaticanista. Maerki subraya que poco sabemos sobre la figura histórica de San Silvestre, ya que, como es común en las vidas de santos hasta la Edad Media, los hechos se mezclan con elementos legendarios. Sabemos que se hizo cristiano durante la gran persecución de Diocleciano, emperador romano que gobernó de 284 a 305, y que fue papa de 314 a 335, puntualiza. Es cierto también que estuvo ausente en importantes concilios de la Iglesia, como el de Arles del 314 y el de Nicea del 325. Para el investigador, estas faltas pueden haber ocurrido porque como estos concilios fueron convocados por el emperador Constantino, Silvestre tal vez pensó que deberían ser presididos por los obispos locales, como era costumbre en la Iglesia de la época. Este es un punto importante. Como obispos de Roma, los papas de la época eran considerados los sucesores de Pedro, sin embargo, no tenían un poder jerárquico sistematizado como en la Iglesia católica contemporánea. La conversión del emperador. Hay otra historia relacionada con la biografía de Silvestre, con contornos de leyenda. Silvestre habría bautizado al emperador Constantino en su lecho de muerte, dice la investigadora Medeiros. Pero hay controversias acerca de ese evento en particular. Las fuentes que tenemos a disposición no están de acuerdo con respecto a lo ocurrido. Se cree que fue, en verdad, un instrumento de propaganda para construir la imagen de buen cristiano del emperador, dice Medeiros. Maerki clasifica el episodio, en el que Silvestre habría sido responsable de la conversión de Constantino, como una tradicional narrativa legendaria. Cuenta la leyenda que el emperador estaba tomado por lepra y había sido guiado por sacerdotes paganos a bañarse en la sangre de niños inocentes. Sin embargo, los apóstoles Pedro y Pablo, muertos siglos antes, habrían aparecido a él en sueños y aconsejaron que buscara a Silvestre para que el santo le mostrara el camino de la salvación, dice el investigador. Al hacerlo, habría recibido el bautismo, se habría curado de la lepra y, después, habría creado leyes favorables a la Iglesia, acabando con la persecución a los cristianos. Este hecho legendario contribuyó a la difusión de la memoria de Silvestre, de su fama de santidad y de su culto a lo largo de la historia, afirma Maerki. Domínguez recuerda que, los historiadores tienden a decir que la conversión de Constantino fue mucho más un acto político que un acto religioso. Su decisión de adoptar el cristianismo no fue tanto de fe, dice. Un hecho indiscutible es que, con la conversión, de corazón o solo por formalidad, de Constantino, Roma pasó a vivir un periodo de tranquilidad. Así, Silvestre es el papa que presenció el fin de la persecución a los cristianos, determinado por Constantino con su conversión al cristianismo, periodo en que la paz se estableció, contextualiza el investigador y estudioso de la vida de santos José Luis Lira, fundador de la Academia Brasileña de Arqueología y profesor de la Universidad Estadual Vale do Aracaju, de Ceará. Pero sí tanto la narrativa de la conversión de Constantino como la entrega de posesiones romanas a la Iglesia son leyendas. La relación pacífica de Silvestre con el imperio son la explicación para muchas bienhechoras cristianas. Silvestre tuvo la fama de haber sido una persona muy buena para normalizar la fe de la Iglesia y recuperar el cristianismo en un proceso de pacificación de la religión en Roma, dice el vaticanista Domínguez. No debe ser cierto que Constantino entregó todo al Papa, pero parece que entregó, sí, mucho, señala. Prueba de ello es que iglesias importantes de Roma tuvieron sus sedes originales erigidas en el período. En el pontificado de San Silvestre, la autoridad de la Iglesia fue establecida y se construyeron los primeros monumentos cristianos oficiales, como la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y las primitivas basílicas de Roma, San Juan de Letrán y San Pedro, además de las iglesias de los santos apóstoles en Constantinopla. Por su acción, por su vida y testimonio, podemos decir que fue aclamado santo, modelo a los cristianos, afirma el arqueólogo Lira. Santo de las antiguas. Por todo esto, su pontificado fue muy importante para la Iglesia, subraya Domínguez. El vaticanista recuerda que esa importancia está presente en el imaginario romano, con diversas obras aludiendo a ese religioso.
Él está en muchos mosaicos, en mucho arte de Roma porque representa justamente ese periodo de la conversión, de la transición de la Roma no cristiana, cuando los cristianos eran perseguidos y los primeros santos eran todos mártires, hacia una Roma en la que el cristianismo pasaba a ser legalizado y, más tarde, institucionalizado, señala. Antes de Silvestre, las iglesias no existían, los cristianos rezaban en las casas, en lugares aislados. Es en ese periodo que comienzan a construirse, enfatiza el vaticanista. Su canonización, es decir, el proceso que lo reconoció como santo, fue fuera de los protocolos actuales de la Iglesia, creados mucho tiempo después de su vida. Antiguamente no existía una ceremonia de canonización para reconocer la santidad de alguien, pero sus restos mortales eran adorados por los cristianos, explica Medeiros. Digamos que, usando un término moderno, él era aclamado como santo. Después de todo, era así que una persona se volvía santa en la antigüedad, por aclamación popular. Silvestre consta ya en la primera versión del Martirologio romano, publicada en 1583 minutos, el libro donde están inscritos los nombres de los santos. En esa lista que documentaba el día de la muerte y el lugar de la sepultura de los primeros cristianos, relata Medeiros, quedó atestiguado que murió el 31 de diciembre de 335 e inicialmente fue sepultado en las catacumbas de Priscila, en Roma. Actualmente, los huesos del santo se conservan en la iglesia San Silvestro in Capite, también en Roma, aclara la vaticanista. No hay muchos datos sobre el porqué del reconocimiento de su santidad, dice Lira. Aún no existían las reglas que hicieron más complejas la causa de beatificación y canonización, aunque directa. Recuerda que el Martirologio romano solo registra San Silvestre I, Papa, que dirigió piadosamente la Iglesia durante muchos años, en el tiempo en que el emperador Constantino construyó las venerables basílicas romanas y el Concilio de Nicea. Aclamó a Cristo como Hijo de Dios. Este día, 31 de diciembre, fue sepultado su cuerpo en el cementerio de Priscila. Maerki recuerda una curiosidad, resultado casi obvio de un periodo en el que los cristianos ya no eran perseguidos por los soldados romanos. San Silvestre fue el primer santo no mártir en ser venerado en la Iglesia romana, subraya. En los primeros siglos de la era cristiana, ser mártir era una prerrogativa para ser declarado santo. Oración a San Silvestre. Socorre, Señor, a tu pueblo que se acoge a la intercesión del Papa San Silvestre I, para que, pasando esta vida bajo tu pastoreo, pueda alcanzar en la gloria la vida que no acaba. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.